Queridos amigos, a las 8:01 de hoy vamos a rendir un homenaje. Y un homenaje que creo que todos los peruanos tenemos el deber de recordar a aquellos soldados peruanos que ofrendaron su vida por defender con firmeza, con honor y con gloria la soberanía de los peruanos y la soberanía de nuestro país. Muy pocos a veces recuerdan episodios tan históricos en nuestra vida nacional, porque a veces la memoria resulta frágil o porque de pronto la rutina nos lleva a olvidar momentos importantes en nuestra vida institucional, en nuestra vida política y en todo lo que concierne y que significa para los peruanos la historia. Esa historia que tenemos que tenerla presente para que muchos hechos que no son buenos para esa historia nunca se repitan, jamás se repitan. Nosotros estamos obviamente de acuerdo en que Ecuador y Perú y Ecuador suscribieron un definitivo acuerdo de paz en el año 1998. Se firmó la paz entre ambos países luego de una larguísima historia de confrontaciones y enfrentamientos que nos llevaron por momentos muy nefastos a enfrentarnos dos pueblos hermanos, dos pueblos vecinos, dos pueblos que comparten una frontera común e ideales de desarrollo e ideales de integración. Dos pueblos que a lo largo de su historia han sido uno solo. El Perú era precisamente el escenario más importante desde la época de los incas, del imperio incaico, como ese territorio tan hermoso, tan majestuoso. Y muchos de los países vecinos formaban parte de ese gran territorio. Pero ocurrieron hechos como la guerra del Cenepa, antes el conflicto de la cordillera del Cóndor, situaciones que nos llevaron a enfrentamientos lacerantes, terribles, con pérdida de vidas en ambos países. Hoy disfrutamos de esa paz y de ese desarrollo, y disfrutamos, digo, porque hay acuerdos bilaterales, hay políticas binacionales conjuntas que permiten que tanto el pueblo del Perú como el pueblo del Ecuador vivan hoy armoniosamente, cercanos, sin pleitos, sin disputas y sin enfrentamientos. El conflicto del Cenepa, queridos amigos, fue, como digo y repito, lacerante para ambos países. Para el nuestro lo fue también y muy profundamente. Por eso iniciamos este homenaje póstumo a aquellos soldados peruanos que hace 20 años ofrendaron sus vidas en esa parte de nuestro territorio en defensa precisamente de cada milímetro de nuestra soberanía territorial. Y para ellos va este toque de silencio, que es el toque de silencio que habrá que guardar con mucho respeto en memoria de los soldados que cayeron durante el conflicto del Alto Cenepa.
Queridos amigos, con ese toque de silencio iniciamos este homenaje a los soldados peruanos, oficiales, personal técnico y suboficiales, supervisores, y también a la tropa de servicio militar, pero también a aquellos nativos yachis que fallecieron en y durante este conflicto. Fue muy dramática la situación, ustedes lo saben, lo vivieron. Las imágenes de televisión nos trasladaron al lugar de los hechos, a la Cueva de los Tallos, ahí donde se luchaba encarnizadamente, donde nuestros soldados caían y eran intervenidos quirúrgicamente por sus propios compañeros médicos, ahí en el mismo escenario del combate. Los soldados en defensa de la patria portaban sus armas que en muchos casos no eran las armas más sofisticadas, sino las armas tradicionales de un ejército que no estaba preparado para la ofensiva, sino para la defensa territorial. De tal suerte que el ejército del Perú, los aviadores militares peruanos y todos aquellos que estuvieron durante este conflicto defendiendo milímetro a milímetro el territorio nacional, sabían que su destino podría ser precisamente un destino sin retorno. Y es por eso que debemos rendir homenaje, queridos amigos, por ejemplo, no solo a los oficiales de nuestro ejército, también a aquellos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas en general, a los miembros de la Fuerza Aérea, como a Marco Esquenone Oliva, como a Vera Coyaguazu Raúl, teniente, comandante, capitán Alfredo Rodríguez Miguel, a Maldonado Víctor Vegaso Maldonado, o Maldonado Vegaso Víctor, a todos ellos, al mayor de la Fuerza Aérea, caballero Orrego Enrique, como al teniente del ejército William Guzmán Espinosa, o al capitán del ejército Luis García Rojas, y así a muchos otros oficiales, a Jorge Robledo Tirado, que ofrendaron sus vidas en el escenario del combate, perteneciente al batallón de infantería de selva número 25, pertenecientes a distintas unidades de nuestro ejército que estuvieron precisamente en esa zona de combate. Y ahí estuvo también al frente de su tropa el general, ahora general, y es ministro de Defensa, don Roberto Quiabra, considerado héroe como muchos otros, pero sobreviviente de esta gesta heroica de los héroes del CENEPA. Yo me emociono como ciudadano, no como militar, me emociono como ciudadano porque tengo que reconocer, como tenemos que reconocer todos los peruanos, aquellos soldados que nunca pidieron nada para ir a luchar, simplemente juraron defender la patria hasta quemar el último cartucho, como lo ofreció siempre don Francisco Bolognesi. Estamos en línea con el general Roberto Quiabra a las 8 de la mañana con 9 minutos, que para nosotros es un honor tenerlo en este programa de homenaje, de este homenaje sensible a los héroes del CENEPA. General Roberto Quiabra, qué gusto de saludarle, muy buenos días. El gusto es mío, don Alberto, y yo le agradezco en primer lugar porque usted es el único que se está recordando de aquellos jóvenes, como bien se señala, del servicio militar obligatorio, que son los que representan la generación actual de aquellos que están dispuestos a arriesgar y dar su vida por la patria y a la cual los ignoramos. Esa gente, estando en plena lucha contra Sendero en el Guayala, fue trasladada al CENEPA a pelear en una selva similar y después regresó nuevamente a la Bahía a seguir luchando. Y como usted bien dice, sin pedir nada, sin exigir nada y con los medios que se tenían. Yo creo que el mayor homenaje que podemos hacer hoy en día por esta fecha es a esa nueva generación de oficiales jóvenes, tenientes y capitanes y jóvenes del servicio militar obligatorio que tuvieron el honor de seguir esa estela de Bolognesi, de Grau y Quiñones, y yo creo que ese es el mayor mérito de este conflicto. General Roberto Quiabra, a usted todavía lo tenemos en nuestra retina, en aquellos instantes en que usted y todo su personal de combate trataba de ir recuperando cada milímetro de lo que se considera en ese momento invadido por el enemigo.
Sin embargo, la firmeza con la que se defendió también nos llevó a situaciones sumamente de alto riesgo, y vimos imágenes de cómo muchos de nuestros soldados, particularmente del servicio militar, caían y eran intervenidos quirúrgicamente en su presencia y en presencia del alto comando del centro del Teatro de Operaciones, y se trataba de recuperarles sus vidas en medio de la guerra. Ese escenario, yo me imagino que usted todavía lo sigue viviendo, incluso lo ha relatado en su libro, y lo sigue viviendo con mucho mayor amor por la patria. Fíjese, yo creo que han sido los momentos más difíciles porque el principal enemigo que teníamos era las minas antipersonales, el más artero y traidor recurso que una fuerza armada puede emplear contra un adversario. ¿Por qué? Porque les mutilaba uno de sus piernas y llegaban ellos al PB1 con la sensación de querer regresar, y ya habían perdido, ya se les había separado el pie, la pierna, la extremidad del cuerpo. Y esos eran los momentos más difíciles porque las condiciones del tiempo hacían que no entrara ni un helicóptero para que pudiera evacuarlos. Tuvimos dos situaciones, una que se nos murió un chico en pleno PB1 desangrado, y el otro que nosotros todos donamos sangre, no importaba si fuera positivo o negativo, para poderlo recuperar y esperar que pudiéramos tener un helicóptero que lo pudiera evacuar, y felizmente él sí lo salvamos. Hubo otra acción muy importante de un médico que operó en plena selva, como si fuera una sala quirúrgica, operó de la cabeza a un soldado que le había caído un balazo, y fíjese cómo es la historia. Años después, este chico de Tingo María se casaba y su padrino era este médico. Qué bueno. Yo creo que son hechos que demuestran ese valor, eso que nosotros los peruanos, esos jóvenes que entregaron su vida, no valoramos tantas cualidades que tienen los chicos. Yo siempre mi respeto por los jóvenes de Huánuco y de San Martín, porque tienen una calidad para ser soldados que yo creo que se distingue. Gente que en este tipo de selva tiene capacidad de orientarse, sabe qué comer, resistentes a la fatiga, y algo muy esencial, no le tienen miedo a la muerte. Con ellos, como cualquiera de nosotros decía en ese momento, con esto nos vamos a la guerra y ganamos. Y eso fue un factor fundamental, porque se trataba de un conflicto en un teatro de operaciones especial que es selva, donde la experiencia de combate y el conocimiento de la selva te da muchas ventajas, porque puede haber un desgaste físico, pero no hay un desgaste psicológico, que sí lo tuvo el adversario, porque en este terreno que es ya difícil y que estás en una actitud defensiva y sabiendo que te enfrentas con un enemigo superior, tuvieron un desgaste psicológico que cada vez que había un enfrentamiento dejaban todo y huían, ¿no? Febrero fue del 95, fue el mes del mayor número de bajas, de acuerdo a la nómina que tengo aquí en mis manos, general. O sea, fueron los combates más cruentos, ¿correcto? Sí, todo empezó, fíjese, había una cartilla de comportamiento que se venía aplicando del año 78, por el cual cada incidente de frontera era solucionado por los jefes de frontera, los capitanes, los comandantes, con esta cartilla. Pero en el año 95, en enero 95, el 26 de enero, cuando la patrulla Rubel del teniente Guzmán Espinosa es sorprendida en la quebrada Fachín, en vez de solucionar ese tema, porque ellos decían que era su territorio, el Leo del Cenepa, envían 2 helicópteros y prácticamente en una forma artera lo matan a él y a su operador de comunicaciones. Esa fue la causa que originó el conflicto, porque al día siguiente 27, la patrulla esta ecuatoriana que estaba en Pueblo Estadio fue aniquilada por nuestra patrulla, y de ahí se fueron hacia Base Sur, que le llamaban ellos, porque estos puestos no existen en nuestro país, y ahí fue donde murió Marco Jara de Quenone, de un tiro de un tirador emboscado. Usted menciona en su libro precisamente a William Guzmán Espinosa, a este teniente que ahora fue, me imagino, fue ascendido, ¿no? Sí, todos estos chicos han sido ascendidos póstumamente. Correcto, pero junto con él muere también el soldado Michael Infante II. Sí. Que son emboscados. Entonces, son atacados, una patrulla que está en reconocimiento dentro del territorio peruano, en una actitud de paz, que era un reconocimiento normal. Que usted aparezcan 2 helicópteros y que lo acribillen a balazos, eso no es parte pues de una acción de una fuerza armada, parece más un ataque
de una organización subversiva que te ataca por traición. Ajá. Esa fue la causa del conflicto. Claro. Que eso ocurrió el 26 de enero. Eso ocurrió el 26. El 26 de enero. El 27 de enero hubo la reacción, el 2 de febrero en esta zona que estaba pegada a Coangos, y después nosotros, el Comando Conjunto refuerza la zona de combate, envía a mí con un Estado Mayor y con la tropa del Guayaga, que juntamente con los comandos del 19, armamos nosotros una acción el 13 de febrero sobre Cota 1209, que la tenían bien implementada, y al día siguiente se declara el cese de fuego unilateral. El cese de fuego unilateral afectado inmediatamente por los ecuatorianos. Si eran ellos tan favorables en sus acciones, ¿por qué aceptaron el cese de fuego? Vino a los 2 días, se firmó el acuerdo de Tamaratí para enviar una misión de observadores, y ellos tuvieron la torpeza de que, como tenían todas las facilidades, porque ellos a 5 minutos pueden infiltrar tropas, de meter un contingente a ese sector del Maizal un 22 de febrero, que es el día que nosotros celebramos, el día del CENEPA, a ingresar 30 soldados para hacerle ver a los observadores que seguían en su puesto. Y se encontraron con una patrulla nuestra, increíblemente, porque así era lo disponible que teníamos, lo recibimos con unos RPG. Y los RPG, don Alberto, es un arma antitanque. Usted dirá, ¿qué hace un arma antitanque en la selva? Bueno, ese era el arma que teníamos nosotros, además de los fusiles antiguos, llevamos los antitanques, y es ahí donde nosotros le ocasionamos 15 muertos y 20 heridos, que son los que hoy, después de 20 años, ellos reconocen. Porque en ese momento ellos hicieron la que siempre perdemos, la guerra informativa, pero todos sus hechos lo pasan en la primera semana de febrero y por los aeronaves que nos derribaron. Pero como usted sabe, las guerras se inician en el aire, las victorias se inician en el aire, pero se deciden en tierra. Efectivamente. Y ellos el 22 de febrero, ellos saben que un solo día nosotros le ocasionamos más baja que todo el mes de conflicto. Ellos ahí, porque a los 2 días se celebró el acuerdo de Montevideo, que en el acuerdo de Montevideo del 28 de febrero terminó la parte militar del conflicto. Ya vino la MOMED con la separación de las tropas y la parte diplomática. Así es. Y eso lo reconocen ellos hoy, después de 20 años, porque a veces su triunfo inicial se va desvaneciendo con pasan los días. Yo creo que los militares ecuatorianos deben haberse dado cuenta cuando se cerró la frontera, de acuerdo al protocolo Río Janeiro, que sus dirigentes políticos por muchos años los engañaron con el mito masónico, y creo que obligaron a que haya una serie de incidentes, porque al final se cerró conforme decía el protocolo del 42. Así es. Ahora, lo importante, general Quiabra, es que se ha logrado la paz con estas vidas de valientes soldados, heroicos soldados que quedaron en el escenario, pero obviamente hay algo que tenemos los peruanos y tenemos que agradecer, y agradecerle a usted, agradecerle a todos esos oficiales que sobrevivieron, y un agradecimiento póstumo, casi una gratitud enorme de todos los peruanos, a aquellos soldados cuya nómina tengo de 74 héroes que cayeron en el CENEPA y que hoy los recordamos como hemos señalado. General Quiabra, habrá momentos para seguir recordando esta historia. Anoche me la he pasado revisando en internet todas sus memorias, la de usted, de su libro, y creo que usted lo lleva siempre presente, de haber combatido en un escenario junto a valientes jóvenes como los que se mencionan en la nómina de los caídos. Gracias, general Roberto Quiabra, por su participación en este homenaje a los héroes del CENEPA. Gracias a usted por hacer recordar a todos los peruanos este gran momento, y un abrazo a todos los licenciados y a todos los veteranos de guerra del CENEPA que hoy en día deben estar recordando este día con mucha felicidad por haber tenido esa satisfacción personal de haber podido defender a su patria. Bien, muchísimas gracias, general Roberto Quiabra. Bien, queridos amigos. Don Alberto, bien, y de inmediato el mensaje muy breve del señor comandante general del Ejército, general Ronald Hurtado Jiménez, con motivo de esta conmemoración de los 20 años del CENEPA. Apreciados amigos, permítame en nombre del Ejército del Perú enviar un saludo a nuestros héroes, los gigantes del CENEPA, quienes con su esfuerzo, valor y coraje permitieron que nuestro honor y dignidad no sean mancillados. Han transcurrido 20 años de aquellos sucesos
donde producto de la participación de nuestras Fuerzas Armadas y en particular de nuestro Ejército y con el apoyo del trabajo en el campo político, lograron la delimitación de los 78 kilómetros de frontera aún no delimitada. Muchos soldados ofrendaron sus vidas, otros quedaron imposibilitados física y mentalmente. Aún así, la victoria del Alto Cenepa se constituye en un ejemplo de disciplina, preparación y alta moral del soldado peruano. Gloria y honor a dichos héroes que, siguiendo el legado de nuestro patrono, el coronel don Francisco Bolognesi, lucharon hasta quemar el último cartucho. Teniendo como referencia el Acuerdo Global de Paz, ha permitido sentar las bases de una paz duradera en pro del desarrollo de nuestros pueblos. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy tenemos soldados peruanos y ecuatorianos juntos, recibiendo capacitación e intercambio de experiencias en un aula de nuestro país para lograr el desminado humanitario de la zona del conflicto. Loor y gloria a nuestros soldados, porque su accionar representa la paz que hoy vivimos. Gracias. Gracias al comandante general del Ejército, general Ronald Hurtado Jiménez, y queridos amigos, como él ha dicho y decimos todos los peruanos, honor y gloria a los héroes del Cenepa.